¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta ustedes una historia. En la mitología popular mexicana se cuentan leyendas acerca de los nahuales. Los testimonios que aseguran haber visto a estas criaturas vienen desde la época prehispánica y han perdurado a lo largo de los años hasta el día de hoy. Mi nombre es José Llamas y te presento La Bruja y el Nahual. Quiero contar esto que me pasó. Me llamo Jacinto y soy de un pueblo cerca de Naranjos, Veracruz. Una noche estábamos acostados en mi jacal, mi esposa, mi bebé y yo. Íbamos a dormir. No era tan tarde, tal vez eran las 10 de la noche, cuando se escuchó un ruido muy fuerte y algo que cayó en el techo de la lámina. Pero no fue todo. Se comenzó a escuchar cómo algo se arrastraba o como que algo caminaba encima del techo. Mi esposa y yo comenzamos a llorar de miedo y mi bebé se comenzó a poner muy inquieto. Quise salir para ver qué es lo que estaba pasando, pero mi esposa no me dejó hacerlo. La verdad es de que yo tenía mucho miedo, pero ni modo que saliera ella. Así que solo nos abrazamos y tiempo después se dejó escuchar todo ese ruido en el techo. Al día siguiente me trepé al techo para ver todo lo que había y solo encontré unas plumas y gotas de sangre. Fui a preguntar a mi pueblo y llegué a la casa de una curandera, pero solo me escuchó y jamás me dijo nada. Le pregunté a un compadre que él tenía un poco de más estudios, ya que honestamente él sí acabó la primaria y la verdad es de que yo no. Oiga, compa, aconséjeme. Al escucharme me dijo: tal vez sea un brujo o una bruja, compita. Le quiere robar a su chamaco. Póngase a rezar una oración que se llama la Magnífica y ponga alrededor de toda la casa mostaza y pimienta gorda. Así que si volvían a regresar aquellos brujos por la noche, mi esposa y yo nos pusimos a rezar. Pusimos la mostaza y la pimienta regada, ayudados por aquella oración. No los dejaría ir. Tal vez los podíamos atrapar. La verdad no me gustó mucho la idea de mi compadre y le dije: oiga, compa, si usted me ayuda a atrapar a eso que viene por las noches. Mi compa solamente me miró y me dijo: no, esa cosa es algo malo y yo, igual que usted, me da mucho miedo. Yo solamente le dije: anímese, no sea collón. Es más, si me ayuda le pago con 1 litro de aguardiente. Y como mi compa es muy borracho, pues lo convencí. Preparamos unos buenos garrotes y unos palos, también unas piedras gigantes por si se ofrecía. Compré la caña, o sea el aguardiente, y nos comenzamos a tomar esa botella. Aunque ya estaba entrada la noche, solamente estábamos yo y él escondidos. Habíamos regado alrededor de la casa, así que aquello, lo que fuera, no se nos podía ir tan fácilmente, y si se nos iba a dejar un rastro. Ya pasaba la medianoche cuando vimos un ave grande caer en el techo y 1 minuto después se acercó una bola de fuego y cayó también en el techo. A mi compa y a mí nos dio mucho miedo. Es más, ya ni de rezar nos acordamos. En aquello oscuro, pues menos, yo ni sé leer. Así que mi compadre agarró un palo y me dijo: vamos sobre ellos, y yo agarré otro. Rápidamente mi compadre se subió al techo por la improvisada escalera que habíamos hecho y le dio un garrotazo a la bola de fuego, mientras yo hacía lo mismo con aquella ave gigante. Cuando le pegué yo, hizo un sonido algo desgarrador y que vuela. Volteé y mi compita traía puro garrotazo un bulto. Ya no era una bola de fuego. Así que yo me pongo a ayudarlo. Entre los dos le dimos una buena tunda por varios minutos, pero esa cosa olía a puro azufre. Le dimos una patada y cayó del techo al suelo. Corrimos al establo y con una soga lo amarramos a ese bulto negro a un árbol grande de zapote. Ya solo íbamos a esperar el amanecer, pero el cansancio y aquella caña nos hizo que el sueño nos venciera y nos quedamos dormidos. Al despertar nos quedamos bien asustados al ver que en aquel árbol estaba amarrada una mujer con una cara algo desfigurada. Yo creo que por la terrible golpiza. Le habíamos tirado los dientes, un brazo lo tenía fracturado, las piernas las tenía casi despedazadas. Nos acercamos un poco más y fue que la reconocimos. Era Simona,
una vieja huraña que vive en las orillas del pueblo. Al vernos nos suplicó clemencia y que la dejáramos ir. Mi compadre le dijo: o sea que eres una bruja y te querías robar a la criatura de mi compadre, tú y ese nahual que se nos escapó. Ella solo lloraba y decía que no lo volvería a hacer. Así que nos compadecimos de ella, la soltamos y le dijimos: vete y nunca vuelvas más. Pero esta mujer no se iba y le dijimos: ya lárgate. Gritó: mis piernas están quebradas y mi espalda está molida a palos. Así que la subimos a una mula y la fuimos a tirar cerquita de su casa. Ya no la hemos vuelto a ver gracias a la golpiza que le dimos, y eso que somos del mismo pueblo. Pero la gente de aquí de la comunidad dice que quedó paralítica porque fue atropellada en la carretera. Pero eso no es cierto. Mi compadre y yo sabemos que es mentira. Fuimos nosotros, que ya borrachos le habíamos dado la golpiza de su vida. Así que si algún día les llega a pasar algo parecido, defiendan a sus hijos, ya que la familia es lo primero, y esa bruja quiso robarme a un hijo. Esta historia la quise compartir con ustedes, y estos hechos fueron investigados por el licenciado Gregory Quintero, a quien le mando un saludo. Pero no es la única historia que tenemos acerca de un nahual. La siguiente historia lleva por nombre El Nahual. El padre de Pedro y él vivían muy felices en una finca cerca del norte de Veracruz. La historia que narraremos a continuación es totalmente cierta y real, aunque la misma sucedió en el año 1985. Es algo vieja, pero todos la han conservado como un hecho que jamás van a olvidar en sus vidas. El padre de Pedro era administrador de un poderoso ganadero de Pánuco. El trabajo de acarrear ganado era algo pesado. En un día muy fuerte, don Noel y su hijo Pedro decidieron quedarse en aquel rancho ganadero, ya que no querían que los agarrara la tarde en el camino, pues el trabajo de hoy había sido muy pesado que los anteriores, obligándoles a quedarse en aquel rancho, aunque no estaban tan preocupados, porque tenían todo lo necesario para pasar la noche bastante cómodos. Los ayudantes, Pedro y don Noel, decidieron cenar, haciendo una fogata en aquel lugar, y conversando sobre todas las actividades que les deparaba la semana entrante. Pero Pedro captó algo muy extraño mientras ellos conversaban. Una bola de fuego iba y venía en el potrero, algo aterrorizante, pero don Noel y los demás, lejos de estar despavoridos, estaban sonrientes. Todos apoyaban la teoría de que ese fuego punzante que iba y venía pertenecía a brujas que se paseaban por aquel lugar. Ya era costumbre que los molestaran a esas horas, en especial en aquel lugar solo, donde muchas ánimas les encanta pasear a horas de la madrugada. Aunque don Noel se mostraba bastante seguro de sí mismo, Pedro no lograba conservar la calma, así que se escondió dentro del rancho ganadero y protegiéndose con un pabellón. Las brujas eran capaces de oler el miedo, pero don Noel, un simple mortal, podía oler el miedo de su propio hijo, cosa que le preocupó bastante. Así que entró a aquel rancho y fue por su hijo diciéndole: ¿de verdad crees que ese pabellón te va a proteger? Si las brujas te quisieran hacer daño, basta con que sepan dónde estás para lastimarte. Así que nunca demuestres el miedo. Luego de esas palabras, Juan intentó dormir, pero le era imposible. Estaba muy inquieto por aquellas cosas que había visto esa noche. Así que a la mañana siguiente notaron que entre los trabajadores faltaba alguien. Ese vaquero llegó con la ropa toda desgarrada a desayunar tarde en el rancho, luego de que había emprendido el camino largo desde aquel rancho. A ellos les sorprendió su estado. Sin embargo, don Noel, quien era quien daba la palabra, no dijo absolutamente nada, así que lo dejó pasar. Una noche don Noel estaba durmiendo tranquilamente y le llegaron a tocar la puerta de su casa desesperadamente. «Don Noel, necesito que atienda, por favor». El hombre salió asustado. «¿Qué pasa?» «Don Noel, debo decirle algo». El jefe de la comisaría estaba parado frente a la casa de don Noel y con una mirada fija y seria le dijo: «Señor, uno de sus trabajadores, Juan, es un brujo y practica la magia negra.
Se convierte en una especie de lobo todas las noches para asustar a nuestros hijos en el pueblo. Además, acosa a las mujeres y ya nos está volviendo literalmente locos. Así que le exigimos que lo despida y lo mande bien lejos de este lugar, o usted deberá enfrentar todos los daños que ese hombre ha causado. Don Noel solamente se rascó la cabeza y le dijo al comisario: déjeme dormir y me paso mañana temprano por su oficina. Y don Noel, como todo hombre cumplido, fue temprano a la oficina del comisario, explicándole que si no le comprobaba que él estaba transformado en un nahual y que era un hombre, no estaba dispuesto a despedir a ninguno de sus trabajadores. El comisario de la policía estaba consciente que Juan no se dejaría tomar aquella prueba mientras se transformaba, pero sí que estaban más seguros que era él por la ropa que medio llevaba puesta como animal. Así que don Noel sí sabía que ese era un gran problema, pero no iba a despedirlo sin motivo. Él era justo y no iba a dejar que un simple nahual dañara su imagen que tenía de uno de sus mejores trabajadores. Sin embargo, la gota que derramó el vaso para don Noel desafortunadamente ocurrió. Juan destruyó todo el trabajo que él mismo había hecho el día anterior. Lo peor es que dicho trabajador le cobró ese día y se embriagó tanto que se fue a su casa a dormir. Tanto le indignó a don Noel esto que fue por la escopeta y fue a la casa de Juan para propinarle la muerte. Don Noel tiene una mano justiciera demasiado severa. ¡Qué gran sorpresa! Al llegar a su casa, se encontró con el comisario y un montón de agentes afuera de la casa de Juan, pero él no estaba en su casa. Pero don Noel notó algo lejos entre los matorrales que se estaba ocultando. Fue el único que lo vio, mientras los demás estaban quemando la casa de Juan. El hombre emprendió la búsqueda de un animal, así que soltando tiros al aire, iba apuntándole para matarlo. Y acertó, pero cuando se acercó a mirar dónde había quedado el cadáver de aquel animal, solo encontró la ropa de su antiguo trabajador. Al amanecer todos estuvieron buscándolo, pero duraron varias semanas, y luego pasaron años donde no volvieron a verlo. Se dice que Juan, o el nahual, aún vive por estos lugares. Después de tanto tiempo, este todavía sigue vivo. Y lo peor de todo es que su vida se ha alargado. Se dice que los nahuales viven más que los humanos. Y como su casa fue quemada, seguro que con ella también se fue ese libro de magia negra que le permitía convertirse en aquel animal feroz. Juan vive en los campos y maizales de noche. Se alimenta de animales o de lo que se encuentre. Si alguna vez te llegas a quedar en la noche por los campos de México, recuerda nunca tener miedo y ni siquiera intentes protegerte de dicho animal, porque esta cosa puede percibir el miedo más que cualquier bruja. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado el video, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.